Viajaba en autobús hacia mi tierra en San Luis Potosí. El panorama era tranquilo. Iba escuchando música, observando cómo el paisaje cambiaba por las ventanas. Eran aproximadamente las 7 de la noche, por lo cual aún había algo de sol. No tardaba mucho para ocultarse, por lo cual estaba nervioso, debido a que el lugar donde me bajaría es muy solitario. Mi padre iría a recogerme, pero tendría que esperarlo al menos unos minutos. Quizá por pura buena suerte, cuando yo bajara, él estaría ya esperándome en su Ford 93. Aunque los nervios eran grandes, dormitaba un poco en el asiento, pero siempre pendiente de que no se me pasara el lugar donde tendría que bajar. Se acabó la carretera y seguiríamos por un camino de terracería. Las luces del alumbrado también ya no estaban. Me preocupé, pues ya solo me acompañaría la oscura noche. Mi destino se acercaba. Ya no había nada más que esperar. Tiempo al tiempo y se pasaba volando. Minutos después estaba en mi destino. Bajé por la escalera del autobús y, tal como lo esperaba, todo estaba desolado. Para mi mala suerte, aún no llegaba mi padre por mí. Observé que no muy lejos se encontraba una pequeña banca de madera donde podría esperarlo. Hacía demasiado frío y yo estaba demasiado nervioso, pero trataba de calmarme. Así que de mi mochila saqué una cajetilla de cigarros y me prendí un Marlboro. Todo estaba demasiado quieto. Solo esperaba que no llegara ningún malandro a hacerme daño. Cuando me acabé el cigarrillo, me dispuse a leer 100 años de soledad, un libro que traía para hacer más amena justamente mi espera en completa soledad. Apenas comenzaba la lectura, cuando sentí la extraña sensación de ser observado. Cerré el libro, observé a mi alrededor y nada, solo veía árboles, la carretera de terracería. Me dije a mí mismo, ya estás imaginando cosas. Retomé mi lectura, me imaginaba los paisajes que se describían en aquel libro cuando escuché algo. Parecía ser un perro que tenía sed. Era un sonido difícil de describir, pero era parecido al sonido que hacen los perros cuando acaban de correr. Me dio miedo, pues pensé que me mordería si es que fuera un perro callejero. Observé a mi alrededor buscando a dicho animal, pero no vi nada. Volví a prenderme otro tabaco y dejé el libro para estar alerta de lo que sucediera a mi alrededor. El sonido se calmó y yo fumaba nervioso, cuando a lo lejos observé entre la oscuridad y vegetación 2 pequeños destellos de color amarillo. Pensé que era mi imaginación, pero cuando centré mi atención, me di cuenta de que estos parecían ser unos ojos, y estos me observaban. ¿Quién está ahí?, dije. No obtuve respuesta, pero lo que sí escuché fue el mismo sonido de perro. Pero este sonido se fue transformando en un gruñido. Los vellos del cuerpo se me comenzaron a erizar. Me dispuse a alzar una piedra para defenderme. Recogí del camino una de buen tamaño y la guardé en mi chamarra de mezclilla. Seguí observando aquellos ojos a lo lejos, pero esta vez ya no había ningún sonido. Lo que sea que fuera eso me seguía observando, pero en total calma. Me dispuse a prender nuevamente otro cigarro, pero apenas guardé el encendedor, pude observar que aquello que se ocultaba entre las sombras comenzaba a acercarse. Y al fin lo pude ver. Era un perro negro, pero este era gigantesco. Aquella criatura debía llegarme al menos al pecho, y yo soy un hombre que mide unos 70. Parecía querer hacerme daño, pues se acercaba a mí sigilosamente. Pude observar más claramente su mirada. Me ponía los vellos de punta, como si pudiera ver al mismo diablo cuando veía sus ojos. Su pelaje era totalmente oscuro, solo sobresalían sus ojos. Respiraba tranquilamente sin hacer ruido. De repente esta criatura se paró en sus 2 patas traseras.
De pie aquella cosa medía más de 2 metros. Eso pareció sonreírme. Sacó su enorme lengua y se lamió los bigotes. Me paralicé. No podía moverme. Me dio una cachetada para reaccionar, pero tenía demasiado miedo. Recordé que tenía la piedra en la bolsa de mi chamarra y se la lancé, pero esta no le hizo ni cosquillas. Intenté comenzar a correr. Mi corazón latía rápidamente. Mis piernas no reaccionaban, pero me esforcé. Cuando apenas estaba emprendiendo mi huida, sentí que algo quemaba mi espalda. Aquel enorme can me había rasguñado. Caí y lo tenía encima. Intentaba forcejear para liberarme. Esta cosa me estaba lastimando demasiado. En un instante todo se calmó. Esta criatura me dejó. Volvió a pararse y vi como una luz lo alumbraba. Era la camioneta de mi padre que había llegado. Escuché las revoluciones del motor. Cuando estuvo cerca de impactarlo, esta cosa lo esquivó rápidamente. Intentó atacarme de nuevo, se abalanzó sobre mí otra vez. Me mordió el hombro con su fuerte mandíbula. Sentí un enorme ardor como si su saliva fuera veneno. No sé cómo se me ocurrió, pero yo también lo mordí. Con mis dientes sujeté una de sus patas con todas mis fuerzas para lograr liberarme y sobrevivir. Sentí un sabor muy desagradable, el pelo mojado de aquella cosa. Esto pareció funcionar, pues parecía dolerle, así que lo seguí haciendo. De repente mi padre lo embistió con su pick-up. Salió rodando varios metros. Aquella cosa se quejó. Vimos cómo se revolcaba del dolor, pero aún le quedaban fuerzas para huir. Aquella cosa aún podía moverse y poco a poco se perdió entre la maleza. Le reclamé a mi padre y él me pidió disculpas por tardar tanto. Tenía una herida en el hombro derecho, así que nos apresuramos a subir a la troca para ir al primer hospital que encontráramos. Mi padre hacía los cambios de velocidad nervioso y yo intentaba no quedarme dormido. Lo que parecía ser una noche tranquila se convirtió en una pesadilla. Cuando estábamos por entrar a una zona más poblada, vimos que a la orilla de la carretera había un hombre cojeando. Cuando estábamos más cerca, vimos que este parecía estar lastimado. Mi padre disminuyó la velocidad y me dijo: «Mira, mijo, yo creo que a él también lo atacó esa cosa. Hay que ayudarlo, aprovechando que vamos al hospital». La camioneta se detuvo. Bajé la ventana del copiloto y mi papá le dijo a aquel hombre que si estaba lastimado, nosotros podríamos llevarlo al hospital, ya que también íbamos para allá. Este hombre con una voz muy gruesa respondió que sí, y cojeando y quejándose, se subió a mi lado. Íbamos muy callados, cuando observé que en una de sus manos tenía una cicatriz. Parecía ser una mordida, pero no de animal, ni de aquella cosa que me atacó. Parecía una mordida de persona. Yo le pregunté: «Ay, ¿qué te pasó?». Él solo sonriendo me dijo: «Nada, es que me peleé con un chavo acá atrás».